Hoy nos toca el anteúltimo, digamos, de este ciclo, que es Crónica de un estrés anunciado. Bueno, Patricia ya estamos hablando con Patricia Aguayo, que es la doctora pediatra, y va a estar en diálogo con María Marta, y bueno, y los que querramos después, supongo, ir charlando con vos, Patricia, así que les cuento que la vez que viene vamos a hablar de soledad y cuarentena, un tema bastante interesante en relación a lo que viene ocurriendo y lo que viene sucediendo, así que esa será la última conferencia del segundo ciclo y después retomaremos en septiembre nuevamente el ciclo de conferencias que estamos haciendo. Así que bueno, damos la bienvenida, Patricia, bienvenida, así que adelante. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hablar obviamente del estrés, crónica de un estrés anunciado y con respecto a lo que pasa todavía, porque todavía no pasó, que es la propia pandemia. Así que bueno, de alguna manera todos nosotros, no sé si son psicólogos o qué otras profesiones hacen, pero bueno, voy a atenerme más que nada a la parte médica, qué es lo que nos sucede, qué es lo que nos sucedió durante todo este tiempo. Estuve haciendo, obviamente, psiconeuroendocrinoinmunología, muy interesante porque ese curso superior que lo hice con el doctor López Rossetti el año pasado, esto fue realmente muy productivo. Así que uno comprende más o menos de cómo reacciona nuestro organismo ante las diferentes situaciones de estrés que nos pasan. El tema es que esta pandemia no la elegimos, no elegimos el cambio, no elegimos tampoco la decisión de cambio, sino que ya de por sí el virus vino, se instaló, es una situación social importante y obviamente ambiental importante, que nos hizo cambiar a todos nuestro estilo de vida, ¿no? Y de hecho hasta la manera de relacionarnos, incluso en nuestros trabajos, con las relaciones interpersonales, con nuestras relaciones familiares. Antes teníamos el que tiene hijos, tenía que dejar a los chicos al colegio a la mañana temprano. Ahora estamos todos amontonados en una misma casa tratando de compartir incluso las computadoras y que no se, justamente no se conjugue todos los horarios entre los hijos, mi trabajo, etc. Cambió las relaciones incluso con nuestro trabajo, ¿sí? Ya no tenemos, o sea, los que hacen home office, de hecho, las relaciones interpersonales que tenían compañeros de trabajo, esta cosa de estar con el otro, ¿sí? En la compañía del otro, aunque pudiera provocarse un estrés en el trabajo, esto era como de alguna manera un sostén, y este sostén de alguna manera ahora es a través de una pantalla, que no es igual, ¿sí? Convengamos de que somos seres humanos y seres sociales, entonces nos cambió todo tipo de relaciones, ¿sí? Hasta nuestras actitudes han cambiado, pero no es por elección, sino porque vino este germen que bastante poderoso hizo estragos, y todo, no solamente él hizo un estresor, sino que el estresor terminó siendo todo, nuestra vida familiar, nuestra vida de trabajo, nuestra vida cotidiana, ¿sí? De hecho, creo que muchos de nosotros hemos preferido volver a la vida rutinaria previa. Así que bueno, la idea es más o menos definir de lo que venimos viendo de lo que es estrés. Bien, acá estamos, sea una mujer, un hombre, o en la plena pandemia, el coronavirus que nos rodea, que el simple hecho de utilizar un barbijo y aislarnos socialmente provoca un enorme estrés. Pero bueno, hay que diferenciar en este estrés fisiológico, ¿sí? Que es justamente una reacción psicofisiológica del organismo que es natural, que es para la supervivencia, ¿sí? Y es lo que nos lleva a afrontar las situaciones cotidianas que requieren una máxima respuesta, pero inmediata. Por ejemplo, si nos cortamos un dedo, ¿qué tenemos que hacer? No pensamos, uy, ¿qué hacemos? No, vamos, nos enjuagamos y nos ponemos un curita. Entonces, esa situación que nos consideraba amenazante la podemos resolver con éxito. Es
importante tener un cierto nivel de estrés, de alerta, ¿sí? Que es la respuesta natural y necesaria para esa supervivencia. Pero tenemos que diferenciarlo con el distrés, porque el distrés es disfuncional, ¿sí? Es cuando esa respuesta es mucho mayor. Y es cuando esas tensiones, esa presión resultan demasiado altas y continuas y nuestra resistencia es menor, ¿tá? Y ahí hay una disfunción, claudica en nuestro organismo, por lo que lleva a diferentes, obviamente, trastornos a nivel físico, psicológico y social, ¿no? Esto, que la carga es mucho mayor que la resistencia, a lo que yo puedo resistir, ¿sí? Y establecimos una diferencia entre lo que es ansiedad y estrés, porque neurológicamente las vías, tanto del estrés como de la ansiedad, como de los ataques de pánico, como del miedo, son las mismas vías neurológicas. El cerebro responde de igual manera, ¿sí? Pero para nosotros la diferencia entre una y la otra es importante. La ansiedad para nosotros surge de factores internos de la persona, ¿sí? Es de origen incierto, está en una amenaza, hay un origen de una amenaza que muchas veces es irreal. Las emociones es bien de miedo. Patricia quedó congelada, ¿correcto? ¿O es conmigo solo? Mándale un mensajito. Sí. María. ¿Sí? O que los sentimos abrumados. Patricia, un segundo. Hola, sí. Recién te quedaste congelada. ¿Y ahora me pueden ver? Vía Coatzil. Estás compartiendo la presentación porque no la estamos viendo, ¿eh? ¿No la están viendo? No. Tenés la posibilidad de compartirla, así que... Sí, pero justamente la compartí y parece ser que no se vio. No. A ver, ahora. A ver. Nones. Hola. Patricia. Hola. Hola, Mabel. ¿Puedo? No. A ver, dame un segundito. Hola. A ver, ahora. Ahí sí. Ahora sí. ¿Ahí sí? Sí. Si querés ir para atrás. ¿Pudieron ver algo de lo anterior o no? No se pudo ver nada. No pudieron ver nada de lo anterior. Me quedé congelada, evidentemente hablé sola. Hablaste más o menos 15 minutos sola, Patricia. No te escuchamos. Me quedé hablando sola. No, pero escuchamos con respecto a la diferencia del estrés y el disestrés, eso sí. Sí, lo escuchamos. Eso está. Ahora podemos pasar a la menos mal. Me puedo quedar tranquila que algo me escucharon. Sí, eso sí. Muy bien, bueno, entonces el distrés es eso, cuando la capacidad de resistencia es mucho menor que lo que tenemos de tensión y de presión, que la carga es mucho mayor, ¿sí? Para nosotros simple es que la carga es mayor que la resistencia, es decir, lo que nosotros podemos soportar. Y esto lleva justamente a trastornos que son más bien a nivel físico, psicológico, social, ¿sí? Que repercuten en todas nuestras relaciones. La definición operativa que dije anteriormente, en 2 palabras, que la carga es mucho mayor que la resistencia. Bien, neurológicamente, para nosotros, sea a nivel, todo el sistema nervioso central, el estrés, la ansiedad, los ataques de pánico, las fobias, todo van por el mismo canal neural, ¿sí? El sistema nervioso lo acepta en ese huequito, ¿sí? Y responde a esa misma manera, ¿sí? Como una situación de estrés. Que obviamente después va a depender de cada uno de las emociones, la parte cognitiva de cómo los enfrenta. Pero bueno, se establece una diferencia entre ansiedad y estrés, ¿sí? La ansiedad surge más bien de factores que son internos a la persona, ¿sí? Que causa de origen incierto, que es irreal muchas veces,
Y esto tenía una emoción de peligro, ¿sí? El miedo al peligro, al malestar, irritabilidad, hay un exceso de lo que puede llegar a pasar y prevalece en el tiempo. En cambio, el estrés tiene que ver con algo más externo, ¿sí? Con las situaciones, sea de trabajo, de las actividades que nos sobrecargan, o a nivel de las relaciones interpersonales, en la cual genera una preocupación, una frustración, un nerviosismo, ¿sí? Y desaparecen cuando ya finalizó la situación. Es decir, que tiene que ver con el presente, con un exceso de presente. Y como causante de este estrés ambiental, ¿sí? Tal lo que tenemos ahora, la propia pandemia, ¿sí? Convengamos que como seres humanos, correspondiente a la especie humana, nosotros corresponde a todo lo que hemos sufrido en esa historia previa. Es decir, pandemia, de pestes, ¿sí? De enfermedades, de carencias, de mucha pobreza, de guerras, ¿sí? Eso en todo lo que corresponde a las creencias compartidas de toda la sociedad, ¿sí? Y de la historia previa, eso sigue estando. De alguna manera queda grabada. Y de hecho, ahora les voy a comentar, pero resulta ser que cuando surgió esto de la pandemia, me acuerdo en marzo, antes de terminar la cuarentena, ya estaba oficial, como la noticia de que se inicializaba la cuarentena, a partir del marzo. Me acuerdo que fui a Cota a hacer las compras y Cota no se podía comprar nada, estaba todo lleno de gente, era como que todo el mundo se compraba absolutamente todo con las góndolas vacías. ¿Qué pasó? Y claro, para todos tenemos esta idea de que si se genera esto, va a terminar como que no vamos a tener una carencia, como que lleva a esa carencia, ¿no? Y es un enorme estrés. Así que bueno, este estrés ambiental llevó a un sueño inadecuado, ¿sí? Insomnios, disparidades socioeconómicas, porque muchos de nosotros y muchas personas han tenido que ver cómo poder solventarse, porque su trabajo no es igual, ni tampoco los ingresos de dinero son iguales. Muchas personas que hacen albañilería o otros trabajos que tuvieron que hacer en otras casas con el uso de los barbijos, eso también provoca que haya una baja cantidad de oxígeno y que empleo para muchos, y en este caso yo lo como déficit del cuidado materno infantil, porque bueno, esto también causa para mí más bien un estrés a nivel de los chicos, ¿sí? Pero con los chicos lo que se vio y lo que veo yo actualmente es que están extremadamente estresados por la cantidad de actividades que les dan en el colegio y por estar mucho tiempo sin en contacto con sus compañeritos del colegio o sus amigos, ¿sí? O la falta de juego. Están más que estar encerrados a nivel de en la casa con la Play. Bien, en general tendemos a creer que el estrés es consecuencia de las circunstancias externas, pero la realidad es que tiene que ver con la interacción entre las respuestas cognitivas, emocionales y físicas, ¿sí? El tema es cuándo se cronifica. Es la reacción normal que podemos tener ante una situación amenazante que pasa, que el distrés, que esto se cronifica. Entonces, obviamente, va a estar alterada la salud, las relaciones interpersonales, ¿sí? Y obviamente nuestros desempeños, tanto en el trabajo como... Y acá resumí más o menos los síntomas del estrés. Tenemos fatiga, exceptuando de los síntomas que pueda provocar la enfermedad en sí, ¿no? Fatiga, dolor de cabeza, mareos, desmayos, los problemas de sueño, insomnio en su mayoría, las lagunas mentales, ¿sí? La falta de concentración. También hay, en cuanto a las actitudes, más que nada el aumento del consumo de
alcohol se ha visto, como también de la comida, de más hidratos de carbono, de cigarrillo, drogas, entre ellas las benzodiazepinas, mayor consumo de benzodiazepinas, y depresiones constantes, ataques de ira en muchos lados. Y en cuanto a la parte más física, bueno, ya podemos ver que si ya de por sí cuando tenemos miedo normalmente reaccionamos con una taquicardia, nos late el corazón a full, nos dan ganas de ir al baño, porque el intestino es nuestra segunda mente. Este intestino tiene tantas hormonas, y la propia flora intestinal, es decir, esa flora que nos protege de que venga otro germen más patógeno y nos destruya, esa flora tiene una interocepción importante, es decir, que percibe todo lo que son pensamientos y emociones. Entonces, ¿por qué si esto es nos da la idea de por qué cada vez que tenemos algún problema, o siempre pasa por el, ¿sí? O a veces que no queremos comer, ¿está? Y esto es la mayor frecuencia incluso de gastritis o de úlceras, ¿sí? O dispepsias que quiere decir que no podamos digerir bien las comidas. Otra cosa que puede pasar, las depresiones constantes, como dije anteriormente, desorientación, musculares, que es por la misma tensión, ¿sí? El cuerpo está en tensión permanente, en constante tensión, y eso provoca mucho dolor muscular. Arterial, fundamental, siempre pasa lo mismo. ¿Por qué aumenta la presión arterial? Porque ya de por sí el estrés aumenta la presión arterial cuando estamos en el momento para atacar, ¿sí? En la puesta de defensa. Pero en el momento de que ya esa tensión de esos vasos, dado porque el corazón late más fuerte y porque aparte tenemos esa tensión muscular, eso aumenta todavía más la presión arterial, haciéndose más crónica, haciendo una hipertensión arterial. Bien. ¿Por qué se produce esto? Bueno, de ahí vamos con la psiconeuroinmunoendocrinología. Psico corresponde a las emociones, como ustedes ya saben, la parte nerviosa, sistema nervioso central. Inmuno corresponde a todo el sistema endocrino, estas hormonas, ¿sí?, que segregamos constantemente, es fundamental para mantener el equilibrio de todo el organismo. Y aparte, ¿no es cierto?, para justamente las hormonas imposibilitarían muchísimas cosas. Incluso forman parte de nuestra defensa, ¿no es cierto? Son los que van a generar también el sistema inmune. Por lo tanto, el estrés en el sistema nervioso central va a segregar, dijimos anteriormente, mucha adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Estas hormonas son las hormonas de ataque, ¿está? Nos sirve para ponernos en tensión, taquicardia y en estado de alerta. Con respecto al sistema endocrino, ¿sí?, es decir, las hormonas, nosotros tenemos una nervioso central en el centro de nuestro cerebro que se llama hipófisis. Esa hipófisis segrega un montón de hormonas y regula, de hecho, una gran de nuestro cuerpo. Una de ellas es segregar, ¿sí?, esta corticotrofina, que va a ir directamente a la glándula suprarrenal, que está por arriba del riñón, y va a empezar a generar cortisol. El cortisol es un corticoide, y el corticoide es muy bueno. Libera por un lado la glucosa, ¿sí?, de las células para poder justamente generar energía, pero también tiene sus consecuencias, obviamente, a largo plazo. Si esto continúa, donde más afecta, porque el corticoide, como todo corticoide, como el cortisol, justamente, y aparte la adrenalina y la noradrenalina, hace un desgaste del sistema inmune, ¿sí?, y produce una inmunosupresión, es decir, baja todas las defensas. Por eso es que cuando estamos en alerta máxima, nada, estamos como recontra sanos, nos sentimos pum para arriba, estamos a full alerta. Pero bajó el nivel de alerta y ahí, obviamente, hizo la inmunosupresión y vienen las gripes o infecciones urinarias, etc. Tenemos mayor predisposición
Bueno, acá es el miedo y la disminución de la inmunidad, cómo actúa, que es un poquito más el estrés. La alarma del organismo hace una activación de todo este eje hipotálamo, hipoficiario, adrenal. Hipotálamo es una parte del cerebro que es la que actúa estas hormonas, ¿sí? Se libera, está el cortisol y aparte la adrenalina a nivel de la glándula suprarrenal. Se activa el sistema nervioso simpático y esta liberación de cortisol suprime el sistema inmune, es decir, baja las defensas, ¿está? Y por lo tanto hay disminución del organismo de responder ante las bacterias, virus, etc., con mayor susceptibilidad a las infecciones. ¿Qué más hace este cortisol? El cortisol es excelente porque es una hormona de estrés, ella responde. Si yo quiero cortisol para que genere esa energía, para que se libere esa glucosa, sea del hígado, sea de las demás células, que lamentablemente de ahí parten de las proteínas. ¿Qué genera? En un ayuno prolongado, por ejemplo, tenemos que hacer un análisis de sangre a la mañana y pasaron como 13, 14 horas, pero para poder estar activos, seguir de un lado para el otro, de un laboratorio, etcétera, etcétera, bien, necesitamos que sigamos estar en el alerta. El cortisol genera justamente la energía suficiente como para que sigamos en estado de alerta y no nos desmayemos. El estrés emocional, el exceso de actividad física, el insomnio o la falta de sueño. Pero ¿qué pasa si esto continúa a largo plazo? Dijimos que donde ella genera energía, por lo tanto va a tener una glucosa todo el tiempo a nivel de su sangre, todo provoca que haya una resistencia a la insulina. Esa insulina no puede responder a esa glucosa, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué pasa? Aumenta la grasa abdominal, hay retención de líquidos, ¿sí? Como dijimos anteriormente, es inmunosupresora, es decir, que para sus defensas, por lo tanto, enfermedades inmunológicas, alergias, osteoporosis, porque hay un desgaste a nivel del hueso, ¿sí? A nivel del calcio, ¿sí? Liberación de calcio, disminución de las defensas, obviamente, y disminución de la masa muscular. ¿Por qué? Porque desgasta el músculo, desgasta las proteínas del músculo. ¿Para qué? Para generar más energía todavía. Esto es un resumen, más o menos, una hipófisis que envía a la glándula suprarrenal para liberar adrenalina y cortisol. Esta adrenalina provoca taquicardia, ¿sí? Aumento de la presión arterial, aumenta todo el flujo sanguíneo, y así poder tener una buena cantidad de flujo, ¿sí? A nivel de nuestros músculos, y así prepararse para la tensión muscular. A nivel de la digestión, gastritis, dispepsias, ¿sí? Colon irritable. Deja de almacenar glucógeno porque justamente este cortisol dijimos que sirve para generar energía. Entonces se convierte en glucosa y convertirla en energía a la sangre. Bien, ¿qué podemos hacer con todo esto? Acá más o menos lo que nosotros, lo que me parece para mí, que también me pasó durante todo este tiempo de la pandemia, porque tengo que considerar de que yo también la padecí y la padezco, ahora no tanto como antes, pero al principio fue bastante estresante tener que asumir de que teníamos que colocarnos un montón de cosas para atender a los pacientes, de cuidarnos y mantener esa distancia para no poder contagiarnos y poder seguir manteniendo y estando acá en nuestro trabajo. Así que fue con mucha tensión. Y es como, en un momento dado, es bajar a esto
y que tenemos que hacer de la mejor manera posible para, por lo menos, no infectarme, ni si llega a pasarme algo a mí, no infectar a los demás. Entonces, es aceptar la situación, ¿sí? Pero esto no es como algo sumiso, sino como provocar también un cambio en el exterior, porque este cambio que yo pueda provocar de mi propia actitud, eso también puedo provocar un cambio en el entorno. Por lo tanto, a veces se nos hace muy difícil tener que aceptar todas estas dificultades. Realmente se nos hace difícil. No toda la vida es color de rosa, ¿sí? Y muchas veces esas circunstancias externas no las podemos dar. Así que también hay que conocer también los propios límites y ser tolerante y ser más benevolente con uno mismo, ¿sí? Entonces, tratar de ver cómo se puede, como digo yo, bajar un cambio, respirar hondo y ver cómo manejarlas, ¿sí? Que definir cuáles son esos estresores. En este caso el estresor fue todo, porque fue todo nuestro cambio de vida, todo nuestro estilo de vida, aparte de esos estresores. Pero esto es para, en general, ¿no? Incluso cuando se vaya toda esta pandemia. También, ¿cómo lo afrontamos? ¿Qué herramientas? Porque debo decir, nosotros mismos somos extremadamente creativos. Tenemos una prácticos para poder resolver muchas situaciones. Entonces, este cerebro que es neuroplástico, ¿sí? No quiere decir que sea sumiso y que acepte y nada más. Se adapta a la situación, sino que es flexible. Este cerebro es flexible, puede aceptar la situación. Nosotros podemos aceptar la situación y podemos incluso adoptar nuevos recursos, ver nuevas herramientas para esta justamente posibilidad de generar un cambio en ese entorno. Es decir, que yo tenga que ser, en vez de ser víctima de la situación, sino también ser partícipe del cambio y activo en ese cambio, ¿no? Si es en general, priorizar y organizar actividades, como también poder delegar, hacer pausas. Estas pausas, por lo menos de despejarse un poquito, 15 a 20 minutos, sean veces en el día, como un descanso, como un relax, o darse un tiempo para leer un libro, o darse un tiempo para hacer un hobby que antes no lo hacía. Es decir, volver a recrearse, ¿no? También dio esta posibilidad. Y alimentarnos de una manera un poco más, ser más consciente de lo que estamos comiendo, de lo que estamos consumiendo. Y esto consumido es todo. Consumir todo, sea desde la comida, de lo que estamos tomando o de lo que estamos consumiendo a nivel de los medios de comunicación. Es decir, hacer ejercicio físico, aunque sea una mini caminata con ese barbijo, pero por lo menos dar esta vuelta al sol que estaría bueno, está bueno. Y tratar de mantener estos vínculos sociales, pero bueno, lamentablemente a través de esta pantalla, que no nos queda otra. Pero bueno, que también es importante, porque de alguna manera nos une, ¿no? Nos conecta, no perdemos esa conexión con el otro, que para nosotros es importante. ¿Tá? Bueno, la pregunta es esta. ¿Qué pasa para todos, no? Antes de la pandemia, ¿éramos libres? Porque estamos todo el tiempo sometidos a llegar con el dinero, a mantener una buena calidad de vida, ¿sí? Tener un exceso de trabajo, obligaciones. Bueno, entonces con los amigos, vamos a tomar unas birras, lo que sea. Pero estar con el tiempo cortado, durmiendo 5 o 6 horas por siempre con muchas obligaciones y con muchas tareas durante el día. Todas las presiones de la vida diaria. Entonces, ¿éramos libres?
antes de la pandemia? Muchas gracias. Es qué buena pregunta. Bueno, bueno, gracias Patricia. Yo voy a cometer una infidencia y te pregunto en público Sí. si me lo permitís para que me digas que sí. Obvio. No sé si comentamos al principio que Patricia está trabajando ahora, en este momento, está en la guardia del Hospital del Quemados. Y al principio de la pandemia, ella me contaba, porque después que le hacen a los que están en la guardia el test para ver si están positivos o negativos, cuando terminan su guardia y son negativos, se abrazan y cada uno se va a su casa. Hasta la próxima. Bueno, entonces yo tengo la suerte de salir a caminar con una versión negativa, por suerte, de una amiga que se hizo el test hace un ratito y entonces salimos a caminar. Y ella me cuenta, al principio, hace como 4 meses, que a los chicos ya no se los puede abrazar, que a los chicos que están internados no se los puede tocar. Y lo preocupante que les resultaba a las médicas, a los médicos de esa guardia, qué iba a pasar con esos chicos, y empezaron a notar signos de depresión. Ya no querían jugar, porque claro, están tan disfrazados de astronautas los médicos, que los chicos no los ven, no los miran, no les ven la sonrisa. Es difícil jugar con un niño a todo el tiempo ser astronauta, ¿no? Digo, estas dificultades que son laborales, pero que son específicamente complicadas de resolver, por más que uno tenga la capacidad de adaptarse y de flexibilizar. Me producía mucha angustia escuchar eso, porque bueno, nosotros, algunos que somos psicoanalistas, otros tendrán, pero me parece que más o menos somos de los sociales, sabemos de la importancia del contacto, del abrazo, además de la palabra. Y creo que en estos momentos se nos cuestionan todas las creencias. En estos momentos de encierro y de confinamiento obligatorio, nos han dicho que tenemos que cambiar nuestra vida cotidiana, que nos tenemos que adaptar, no nos queda otra, no podemos elegir no hacerlo. Y creo que esa fricción entre lo que uno desea y lo que uno quiere, ahí entra en juego la libertad. Nosotros sabemos que salirnos de un lugar conocido genera miedo al cambio, miedo a lo incierto, a lo desconocido, y ahora tenemos que salirnos del lugar conocido que fue nuestra vida anterior a la pandemia, para entrar en una vida que ya sabemos que implica algo mortífero, algo mortal, que es el contagio. Y por las dudas, no me voy a quedar, digamos, en mi casa con fiebre, sino que también el miedo me deriva a no voy a tener respirador. Bueno, si esto no es posible de ser elaborado y tramitado con la palabra, con la paciencia, de poder pensarlo, y no solamente adherir a alguna franja ideológica o no sé, o de la comunicación social, creo que eso es lo que nos va a llevar a consecuencias muy graves, porque algunos tenemos la posibilidad de la palabra.
Algunos otros tienen la posibilidad de volver a llamar al analista, repensarse, pero se nos viene la historia encima y pensamos en el malestar en la cultura, cuando Freud, allá lejos y hace tiempo, decía que todo lo que producía malestar tenía la posibilidad de solucionarse por la vía más rápida, que eran el quitapenas, algunas drogas y hasta algunos síntomas de los que, bueno, el sujeto no se enteraba hasta que padecía, hasta que el síntoma chilla, ¿no? Hasta que empieza a padecer realmente. Creo que no tenemos idea todavía, no sabemos la magnitud de las consecuencias. Estas crónicas de un estrés anunciado creo que nos dejan en el mismo lugar de la pregunta. ¿Cuáles serán las consecuencias? Estamos viviendo por algunos dichos de médicos también, 6 de cada 10 personas en Argentina presentan signos de depresión. Estos datos son médicos, no son de psicoanalistas, ¿no? De la clínica del psicoanálisis. Pero tenemos, me parece, un porcentaje mayor de cuestionamientos en relación a la estamos remando en dulce de leche, estoy aburrido, no tengo ganas de levantarme, a la noche me tomo una copa y entonces no veo la hora de dormirme para que llegue otro día y no sé qué hacer al otro día. Aunque estemos con la presencia del deseo que veníamos sosteniendo, pero hay algo que se nos escapa y creo que es posible que lo teoricemos en algún momento, pero mientras tanto lo tenemos que atravesar como esta posibilidad de romper la homeostasis. A veces la palabra homeostasis se hace equivalente a la felicidad, ¿no? El budismo zen, estamos todos así tranquilitos, homeostasis da como la sensación de paz. Pero homeostasis es lo que veníamos viviendo, el tiempo acelerado, el agotamiento, la sociedad del cansancio, como dice el coreano, el filósofo coreano, la explotación del sujeto por el sujeto mismo. Esa era la homeostasis que vivíamos. Tal vez le podamos encontrar la vuelta y de esta sobreadaptación que estamos obligados a hacer, y le encontremos la vuelta y volvamos a otra homeostasis, tal vez no tan dramática ni condenatoria del sujeto. Tal vez podamos elegir cuántas cosas no necesitábamos sostener antes de la pandemia y creíamos que era así. El cuestionamiento me parece que va a ser la salida del estrés, de esto que Patricia describe como algo que nos pasa en el cuerpo físico, pero que nosotros como analistas sabemos que no hay cuerpo físico si no está atravesado por la palabra. Que en todo caso, las creencias en esto que nos está pasando hacen que estemos alerta, que estemos disparados al infinito, pero son las creencias, ¿no? Porque, bueno, veníamos pensando en el inconsciente, no hay nada guardado, no es una bolsa de recursos que vamos a sacar cuando los necesitamos. Somos efecto de estas creencias que nos fueron transmitiendo y que nos fueron diciendo a lo largo de todos estos años, desde Freud para acá, que la vida es esto, la vida es así. Hay que ir por lo que deseamos, cuando en realidad se piensa en el deseo como algo que no se puede nombrar. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Estamos corriendo a qué deseo? ¿Lo deseamos? ¿Nos dijeron que lo teníamos que desear? ¿O nos dijeron que, bueno, el precio del deseo está en el mercado, ¿no? Tal vez tengamos que empezar a pensarnos cuestionadores de esto que antes creíamos
que era la vida para nosotros. Y empezar a cuestionar el sentido de lo religioso que habita en nosotros. No era la felicidad antes, ahora tampoco, y no va a ser la felicidad después. ¿Por qué sería la felicidad? Si la felicidad es un concepto religioso. Decía Freud, es solamente una cuestión de economía libidinal. Entonces allí donde nosotros pongamos el norte, subjetivamente y singularmente, bueno, allí vamos a andar bastante mejor con nuestro deseo. No digo que vamos a estar bien, porque si no volvemos a una suerte de homeostasis que nos atraviesa como si fuera una nueva pandemia, ¿no? No sabemos si la felicidad está dentro, afuera, en el encierro, en la casa, en el trabajo, en el gimnasio, en la confitería. Antes tampoco lo sabíamos y lo hacíamos igual, como si eso fuera la vida que elegíamos. Digo, tomar esto como una oportunidad. ¿Lo volveríamos a elegir? ¿Volveríamos a las mismas cosas? ¿O solamente, ahora que tuvimos este parate, elegiríamos algunas? Nada, esa pregunta quería dejarles. Y bueno, y agradecerles el espacio, ¿no? Y abrir a los comentarios. Buenísimo, gracias Patricia, gracias María Marta. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar, compartir? No sé. Pueden levantar la mano en vivo y en directo y hablar. Gabriela, dale Gabriela, habilita tu micrófono. Ahí va. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien, no, solamente comentar que en estas recomendaciones, bueno, que muy, muy interesante la presentación, yo agregaría la posibilidad de consultar al analista o bueno, o si ya la persona, ¿no? que presenta algún tipo de estrés o alguna situación en particular o un síntoma, esto, ¿no? Faltaría como esta parte de la parte, sí, quizás. Digo, la posibilidad de, bueno, además de todas estas recomendaciones, que son muy interesantes, por supuesto, el tema de la alimentación, de la cuestión de la organización, también esto, ¿no? Porque pareciera que es algo particular de este momento y bueno, quizás también esto, ¿no? Una buena oportunidad para consultar al psicólogo, al psicoanalista. Eso nada más quería agregar. Gracias. Bueno, tiene el pasaje para todas las conferencias gratis, Gabriela. Así que ya está. No, obviamente, bien, bien, Gabriela. Excelente, excelente comentario. Hablando de estrés, me estresó que se cortaba la comunicación, Patricia. Menos mal que pusiste el PowerPoint porque si no nos perdíamos. ¿Quién más? Claudio habilitó la imagen, tiene que habilitar el sonido. Ahí está. Listo, Claudio. Hola, ¿qué tal? Hola. La pregunta de Patricia me estresa. Oh. No es chiste. No. Para nada. La pregunta de Patricia me lleva a sentirme como el personaje de Rain Man. ¿Recuerdan la película Rain Man? Bueno, se las recomiendo para hoy. ¿Para estresarnos? Luego, lo que dice María Marta me calma. Lo de Gabriela, a lo mejor, pero es tan difícil.
siento que necesito volver a la prisión anterior. Esa sociedad del cansancio a mí me equilibra. Corro todo el día, trabajo todo el día, etcétera. Vivo todo el día fuera de mi casa. Llego solamente para dormir, darme una ducha y volver a salir. Pero eso me calma. Esta cuarentena me tiene loco. Y ahora la pregunta de Patricia me dice, bueno, ¿y si esto no es la cárcel? Y lo de antes, y me siento como en dos cárceles distintas, como el personaje de Reitman. ¿Qué hago, Gabriela? ¿Pido ayuda a un analista? ¿O, nah, me voy a calmar? Necesito salir a correr al gimnasio, trabajar todo el día. Y ahí me calma. ¿Cuál es mi prisión? Ah, menos mal que eso de la caverna es un mito. ¿Cuál es mi caverna? Y a ustedes, con la pregunta de Patricia, ¿qué sienten? ¿Qué les pasa? Eso. Gracias. Bueno, gracias, Claudio. ¿Alguien más levantó? Ricardo, habilitó ya su... ¿Cómo les va? Yo también, sí. Después yo. En estos días tuve una consulta muy simpática en la que una doctora médica, pediatra, que acaba en estos últimos 3 meses de vivir una mudanza, de dar un examen de nivel internacional, de vivir una separación afectiva de su pareja. Todo esto en estos últimos 3 meses en medio de guardias, en medio de su trabajo diario con el tema del COVID y todo esto que cambió tanto la realidad de todos los días. Hizo un síntoma esta chica, que es un síntoma, bueno, debe tener algún nombre para los traumatólogos, pero no se podía mover, pobre. Le dolía algo a nivel del cuello, ¿no? Y tenía un síntoma aparte que era la sensación de que ella primero llamó de vértigo y que después al describirla dijo que era la sensación de irse para adelante, y que una colega, tomándola como paciente, había diagnosticado como estrés. Le explicó por qué consideraba que era estrés y bla y todo esto. Y ella me dice, yo no estoy de acuerdo con que sea estrés. Y no porque si fuera estrés tal cosa, y me hablaba en términos médicos, y yo la escuchaba. Y le digo, pero estoy de acuerdo con vos, no es estrés. Ese síntoma tiene otro nombre. Me dice, sí, vio doctor, ella me dice doctor. Vio doctor, me dice, pero ¿para usted qué es? Y le digo, para mí se llama irse para adelante. Y ella me miró como, estamos a través de las pantallas, ¿no? Me miró así como, me estás cargando, ¿no? Fue como un gesto así como, es una broma esto que me estás haciendo. Le digo, incluso yo le explicito esto, le digo, mirá que no es un chiste, le digo. El nombre de eso que a vos te pasa se llama irse para adelante. Y ella que está entrando
lentamente, pero va entrando en el discurso analítico, me dice, sí, y empieza a hablar explicando por qué para ella también el síntoma era irse para adelante. La sesión terminó con un, ¿puede ser que ahora no me duela? Bueno, nada, quería contarles esta anécdota porque venía con un diagnóstico de estrés. Dale, Ángela. Muchas gracias, Patricia. Cuando vos ibas hablando y describiendo todos los síntomas del estrés, a mí se me aparecía una lucecita, ¿no? Angustia, 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 ¿no? Como eso que no engaña, ¿no? En esto que decía Ricardo de su paciente, de esto de irse para adelante, de eso que en este momento de la paciente de Ricardo marca posiblemente, no lo sabemos, una entrada en análisis. Entonces, retomo con esta pregunta que nos dejaste picando. Antes de la pandemia, ¿éramos libres? Las personas que consultan por la pandemia, consultan por el estrés. En esto de la libertad, ¿no? Que es esta cuestión que está muy ahora, no somos libres, no nos dejan y todas estas cuestiones. En un análisis, por lo que decía el otro señor acerca de lo de la caverna, somos libres o no, él hablaba de dos cárceles. Y uno podría pensar para el psicoanálisis una tercera opción, que es a qué significante cada uno está sujetado, por lo cual consulta, para tramitar esta angustia, ¿no? Algo se puede hacer porque María Marta decía, ¿cuáles serán las consecuencias? Y ahí yo retomo con lo que decía Patricia, ¿por qué pensar en las consecuencias si todavía estamos transitando esta pandemia y este momento? Entonces, ahí retomo con lo que decía Patricia acerca de la neuroplasticidad. Y ahí se me viene un concepto que lo dejo aquí, plantado. ¿Se puede ser flexible con el goce? ¿Con el goce de cada quien? ¿Hay una plasticidad en aquello que nos causa? Gracias. Bien, bueno, gracias, Ángela. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿Comentario? Quería contarle a Ángela, y esto es absolutamente como la mayoría de las cosas que digo, personal, que una de las fantasías que se me ocurren es pensar en relación a las consecuencias. Me parece que la consecuencia más estresante es pensar que después de esta pandemia, de este encierro, de este confinamiento, lo peor que nos puede pasar es que no nos pasó nada, que solamente estuvimos guardados, esperando que el virus desaparezca. Y creo que ahí encalla, ¿no?, la pregunta de ¿qué hacemos con el deseo?
Yo estoy absolutamente de acuerdo con esto con la posibilidad de consultar, pero también entiendo que el goce es tan difícil de reciclar. Consultan los que podrían consultar con o sin pandemia y sostienen el deseo los que podemos, ¿no? Pero bueno, nada, también estamos, es una situación original porque nuestros pacientes y nosotros estamos en la misma. En una situación que no elegimos, además de todas las que descubrimos después, ¿no? Que no elegimos. Bueno, nada, eso. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más? El silencio es salud, diríamos, ¿no? Hablando de la salud y de... Florencia, levantó la mano Florencia. Adelante, Flor. Habilita tu... Eso. Ahí, ¿se escucha? Ahí. ¿Se escucha? ¿Sí? No, me quedé con la acotación de Gabriela, que me pareció tan oportuna, porque uno entra en el discurso médico y bueno, y queda como de lado, y en relación a lo que planteó Ricardo, ¿no? Ángela, bueno, María Marta, cómo el discurso médico va al universal, ¿no? Más allá de cómo cada individuo pueda, no sé si decir somatizar, porque no se trata siempre de somatizar, no sé, el cuerpo responder, ¿no? Por el lado de los intestinos, o por el lado de la panza, o de la cabeza, o de donde sea, la falta de aire, o la angustia, cómo en un análisis o una consulta, ir a lo singular, ¿no? Digamos, Ricardo no se quedó con el estrés, que es un nombre tan universal, que es como uno diría así en bruto, una bolsa de gatos, cómo ir a lo singular y a cómo nombra cada sujeto, que es lo que tiene que apuntar el psicoanálisis, lo que le está pasando, ¿no? Y esta mujer decía irse para adelante, ¿no? Algo así. Nada, y apuntar a eso, a cómo es nombrado esto que irrumpe en el cuerpo y que no podemos manejar. Nada, esto. Bien, nada más. Buenísimo, Flor. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Patricia, ¿querés comentar algo? Sí, lo que quería comentar es que, bueno, sí, sabemos que el discurso médico es un poco universal, obviamente, y que se encarga del cuerpo, ¿no? Por suerte, sí, digamos, si no. Sí, se encarga del cuerpo, y para mí, pasión de haberlo estudiado, pasión para seguir estando, porque si no, no estaría siendo pediatra, y me encanta. Pero bueno, yo creo que el cuerpo responde y obviamente las emociones son distintas a cómo responde. El cuerpo va a responder de una manera según cuál sea nuestro punto débil, ¿no? Como digo yo. Porque capaz ese punto débil, por ejemplo, en la mayoría de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, los hombres también, pero a los hombres les pasa por el estómago. Entonces le duele el estómago, tiene una úlcera, una gastritis, bueno, entonces todo pasa por ahí. Sea que se peleó con la esposa, sea que tiene problemas en el trabajo, sea que se quedó sin trabajo, sea que no ingresa la plata, sea lo que sea pandemia, pasa por acá. Por ejemplo. Y para nosotros responde en que tenemos periodo de constipación o de diarrea y bueno, y es nuestro punto débil, ¿no? Para muchos. Y también llega a ser una generalidad. Pero las emociones o cómo lo vivimos cada uno es de cada uno, ¿no? Como vos decías. Porque, que bueno, ahí viene la intervención de ustedes, que son re importantes, porque imagínense, por ejemplo, con esta colega que se iba para adelante. Si no están ustedes, ¿qué hacemos nosotros? Necesitamos de ustedes como para poder resolver. Nosotros
podemos resolver la parte médica, sí, pero no es, sabemos que la efectividad de una medicación o de un tratamiento va a ser de corto plazo si nosotros no resolvemos algo que pasa más profundamente, ¿no? Como yo manejo también acá chicos quemados, una de las cosas que pasan con los chicos que con los adultos, la diferencia, es que ellos tienen esta, como decía, neuroplasticidad mucho más activa. Entonces juegan, cambian la actitud, es decir, se les pega un baño cada vez que, obviamente para ver cómo evoluciona la quemadura, para limpiarlos, entonces se los baña 2 veces en el día. Se lloran, todos se ponen reestresados, bueno, terminó el baño, lo terminamos de curar y el pibe al rato está jugando, ¿sí? O está comiendo, se olvidó. Y tienen una potencia de curación en cuanto a más cuidado tengan y más acceso al juego, que lo que tienen los adultos, porque los adultos siempre se quedan un poco más en el dolor, ¿no? En lo que les pasa. Y yo decía, wow, ¿no? ¿Cómo juegan las emociones y las actitudes en cada uno, por ejemplo, para que sanen nuestro cuerpo? Es así. Es así. Este cuerpo responde en forma generalizada, en forma universal, pero cada uno tiene su manera de responder a eso, a través de las emociones o de los que veníamos con las experiencias previas o de nuestras propias costumbres, etc. Pero el cuerpo generaliza todo. De ahí en más, adentro es otra cosa. Es un mundo, ¿no? Es infinito. ¿Me dejas? ¿Me dejas intervenir un cachito? Sí, vos sabés que nosotros hace un tiempo estuvimos con Homero, incluso lo seguimos charlando, el tema de que uno no es un cuerpo, sino que tiene un cuerpo, ¿no? Pero ¿quién es eso que tiene un cuerpo? Ya es una cuestión más difícil de explicar. Ahora, por ejemplo, en el caso de la chica que yo contaba, esto no significó, incluso después terminamos la sesión hablando, digamos, del tratamiento que tenía que seguir, ¿no? De las sesiones de kinesiología que tenía que seguir, de los medicamentos que estaba tomando, etcétera, etcétera. Seguimos hablando de eso. Sin duda lo que cambia es la relación que uno tiene vamos a decir en forma genérica, ¿no? A ese dolor que siente el cuerpo, o a esa patología que está viviendo el cuerpo, la relación es distinta. Siempre me acuerdo que, bueno, lo nombro, Carlos nos hablaba, Carlos, un analista que hemos conocido varios de los que estamos en esta reunión, nos hablaba de un paciente de él, que era un mimo, ¿no? Que lo consultaba, porque este hombre sufría de, ahí no me va a salir el nombre de la enfermedad de la piel. Psoriasis. Psoriasis, que sufría. Y él decía, la pregunta de Carlos como analista era, pero si después porque este hombre se había analizado muchos años, ¿no? Después de tantos años que usted se analizó con tantos analistas a lo largo de su vida, ¿en qué cree que lo puede ayudar el psicoanálisis con su psoriasis? Le dice, ¿no? Y el paciente que ya había construido un saber de esto, ¿no? Le dice, no, a llevarlo mejor, dice. O sea, él sabía que no lo iba a curar de la psoriasis, pero lo podía llevar mejor. Y yo creo que desde el día que hemos separado, digamos, esta cosa de alma y cuerpo, a partir de la filosofía y todo esto, ¿no? Que hace ya un par de años de esto, desde el día que esto se separó y la medicina ocupa un lugar, y hace apenas 100 años que el psicoanálisis ocupa otro, y 300 o 400 que la psicología ocupa otro distinto de la medicina, que obviamente la medicina es muchísimo más antigua, el espacio es entender que lo podemos llevar mejor, como decía este hombre, ¿no? Realmente era una forma muy,
muy sensata de decirlo, ¿no? O sea, un tratamiento de un cáncer, incluso de un EPOC, o como lo que debes vivir vos con quemado, que no me quiero imaginar lo que puede ser el sufrimiento de esa gente, realmente se puede, lo único que puede hacer el análisis o las psicologías en general, nosotros obviamente optamos por el análisis, es llevarlo un poco mejor, no reemplaza sin duda un tratamiento al otro, son cosas totalmente distintas, incluso se manejan desde nuestra teoría con cuerpos distintos, ¿no? Nada, un comentario más para agregar algo más. Buenísimo, gracias, Ricardo. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí, pensar, la verdad que el tema del cuerpo, nada, da para, para trabajar otro espacio más, digamos, ¿no? Y nada, cuando mostrabas todos los grafiquitos ahí con todas las flechitas que daba cuenta de nuestro cuerpo biológico, la verdad que impresionaba un poco, digamos, ¿no? Y esta cosa de las cosas que nos generan el estrés, son todas, las tengo todas, decía yo, ¿no? Esas son todas mías. Bien, nada, me parece que sí, obviamente que el cuerpo que hablamos nosotros desde el psicoanálisis no es el cuerpo biológico, obvio. Y celebro, digamos, que el discurso médico también, que puede haber algo de entrada también para lo analítico, ¿no? Yo tengo muchos pacientes derivados por médicos, cuando algo de ahí, cuando se percibe esto que va más allá del síntoma que el paciente presenta. Y nada, me dio mucha, no sé, como mucha ternura esto, ¿no? De los pacientitos chiquitos, los que no pueden ser abrazados y demás, y nada, y esta cosa de cómo libidinizar esos cuerpos que también sufren, ¿no? Y darle otro sentido a lo que le está pasando. Y también me vino a la mente, digamos, una experiencia de un chiquito de una patología grave con el cual yo trabajaba y estábamos en el patio de una institución y nos llamaba mucho la atención, digamos, y enloquecíamos todos porque en pleno verano, digamos, y que con las baldosas calientes del sol el pibe iba y caminaba y no se quemaba y estábamos todos, ¿no? Como registrando eso que no sentía, digamos, ¿no? Y todo el trabajo que hubo que hacer para que algo de las sensaciones pudiesen colarse ahí, ¿no? Y me parece que también, más allá del COVID, nada, no hay que perder esto, digamos, no hay que perder de registrar lo que uno siente, digamos, y cómo trabajar ahí, más allá que no se pueda tocar, ni abrazar, ni no se pueda hacer nada, qué sé yo. Alguna forma le vamos a encontrar, parece, ¿no? Qué sé yo. Eso. Buenísimo, Valeris. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si les parece, dejamos por hoy por acá y la semana que viene vamos a hablar de un tema, espero que no me dejen solo, dado que vamos a hablar de la soledad y la cuarentena, un temón básicamente, así están invitados bueno, eso, simplemente les mandamos un abrazo grande, aunque sea virtual, y nos vemos la próxima. Gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Gracias, María. Gracias. Chau, chau. Gracias a todos. Nos vemos. Muchísimas gracias por el encuentro. Gracias. Chao, hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Oscar, chau, nos vemos. Hasta la próxima. Chau, Luciano.